Porfa, alguien me avisa cuando comience a verse. Ok. Ok. Bueno, primero vamos a hacer un ejercicio sobre el teorema de Stokes. Ya les dije que esto se les va a hacer un poquito similar al teorema de Green, de Mate 5, pero este es el que interesa en Matemáticas 6, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un campo vectorial y vamos a tener como una trayectoria C, y esa trayectoria C va a quedar en una superficie. ¿Ok? Va a ser un recorrido de esta manera. Y disculpen que esta vez los dibujitos están a mano. ¿Ok? Va a ser un recorrido, una trayectoria de esta manera. Pero fíjense que ese recorrido queda en una superficie. En este caso es un plano. ¿Ok? Entonces ahora vemos cómo podemos hacer, porque eso ahora nos van a pedir una manera de orientarla y nos vamos a tener que ubicar con la regla de la mano derecha para nosotros saber a dónde apunta el vector normal. ¿Okay? ¿Se acuerdan que en las integrales de superficie sobre campos vectoriales nosotros buscábamos orientación externa u orientación interna para ubicar, en este caso en el vector n, este que está aquí, y saber si la parametrización que eligiéramos preservaba o no esa orientación? Entonces, en este caso, hay que tener más detalle. Ya no es solamente que sea, no nos vamos a guiar con que nos digan orientación externa o interna. Aquí con el teorema de Stokes es de otra manera. Entonces me dice usar el teorema de Stokes para evaluar esta integral, que es una integral de trayectoria, donde f de x y z, este es el campo vectorial, y C es la curva triangular de vértices, y aquí me dan los vértices. Entonces yo ubico cada uno de estos puntos. El punto 1, 0, 0 es este que está aquí. El punto 0, 1, 0 es este que está aquí. Y 0, 0, 2, que vendría siendo este que está aquí. Entonces yo uno esos punticos, los uno sin colocarle ninguna flecha todavía, porque todavía no he leído la instrucción de la orientación. Entonces por ahora nada más me quedo con que esa es la curva. ¿Cómo está orientada? Ahora voy a seguir leyendo. Con orientación horaria cuando es vista desde el origen de coordenadas. Esto también es importante que lo identifiquen, ¿no? Desde dónde es que ustedes tienen que ver esa superficie, desde dónde la van a ver para poder orientarla correctamente. Entonces, si a mí me dicen que debo verla desde el origen de coordenadas, es decir, que yo tengo que verla desde aquí. ¿Ok? Yo voy a estar aquí abajo. Esto está arriba. A ver, vamos a colocar unas rayitas aquí. Esto es un plano que está arriba. Y yo estoy detrás de eso, yo estoy abajo, yo estoy parado en el origen. Entonces vamos a voltear esto, como si para que ustedes se ubiquen que yo estoy viendo esto de espalda. Entonces aquí es donde yo traté de hacer ese dibujito. ¿Ok? Que vean que el eje X está para acá y el eje Y hacia acá. Y Z se mantiene hacia arriba. Es decir, yo estoy viendo esto mismo, pero estoy a espaldas. Entonces me paro en el origen de coordenadas aquí y veo la superficie y oriento mi curva. Entonces ya estoy parado desde donde me piden verla y me dicen que es con orientación horaria. Si es con orientación horaria, es decir que entonces esto va a venir así, en el sentido de las agujas del reloj. Bueno, ahí la flecha me quedó terrible. Aquí iría subiendo y aquí iría hacia la izquierda. No sé si se ve allí. Bueno, iría de esta manera. Iría así. Ok, entonces si yo volteo esto nuevamente, ven que la flechita de aquí, desde el eje Y hasta el eje Z,
la flechita va subiendo. Entonces cuando yo voltee, aquí está, desde el eje Y hasta el eje Z, coloco mi flechita subiendo y entonces ya tengo esa orientación. Pero ahora para la fórmula yo necesito que en la superficie donde queda mi curva, yo necesito el vector normal. Entonces, ¿cómo hago eso? Según la orientación que yo coloqué, yo voy a colocar, por decirlo así, esta parte del dorso de la mano que está el meñique, que siga la orientación. ¿Ok? Aquí está. Y hacia donde apunta el pulgar, hacia allá va a apuntar el vector normal. Es decir, que ustedes van a ir orientando todo esto con la regla de la mano derecha. No sé si se acuerdan, pero bueno, es simplemente colocar como si los 4 dedos, la filita de los 4 dedos según estas flechitas que ustedes coloquen. Y bueno, se ubican aquí y a donde vaya apuntando el pulgar, hacia allá, es donde queda nuestro vector n. Una vez que lo dibujen, lo representan, aquí yo lo dibujé, entonces fíjense, aquí traté de dibujarles esas manitas. Aquí están los 4 deditos, según esto. Y bueno, el pulgar apunta hacia acá. Fíjense que está en la misma dirección que el vector normal. Entonces ahora verifico que se cumplan las condiciones para yo poder aplicar el teorema de Stokes. Entonces eso lo van a poder ver con mayor detalle cuando les suban en clase o también en el caso de los que están con el profe Adames, en el material que ha mandado de él. Y también estas condiciones están en el resumen que van a tener en el drive que tienen conmigo. Una de esas condiciones es que el campo vectorial sea de clase C1 en esa superficie y que la orientación n sea hacia arriba. ¿Ok? Allí está. Entonces ahora debemos definir la ecuación del plano. ¿Por qué definimos la ecuación del plano que contiene esos 3 puntos? Porque yo necesito esa superficie explícitamente, yo necesito conocerla. Y fíjense que aquí no me dan ninguna ecuación de superficies, solamente me dan unos vértices, entonces yo me los tengo que armar. Entonces aquí tienen que recordar un poquito cómo es que arman la ecuación de un plano. Tienen muchas formas de hacerlo, tienen herramientas de Mate 5, tienen una formulita de Mate 3, cualquiera que ustedes utilicen les va a dar el mismo plano, pues, porque son los mismos 3 puntos. Yo lo hice de esta manera. ¿Ok? Entonces, luego bueno, sacar este determinante, agrupar lo que tengo que agrupar, esta es a la que yo llego, que es la ecuación del plano. Esto que yo pinté de amarillo, que vendría por todo aquí, ese es el plano que está definido por esta ecuación. Entonces ahora parametrizamos ese plano. ¿Por qué lo parametrizamos? Porque es la superficie que contiene mi curva C. Es la superficie que contiene la curva que yo estoy orientando. ¿Okay? La frontera es C. Y donde queda C, eso es bueno, este bordecito. Eso es mi curva C. ¿Okay? Entonces parametrizamos ese plano. Aquí utilizo la parametrización usual. Phi de XY, luce de esta manera, que hago que Z sea una función dependiente de 2 variables y fijo mi dominio, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi dominio? Si mi parametrización depende de estas 2 variables, entonces mi dominio va a venir dado, lo voy a buscar en el plano X. Entonces yo hago de esta manera, aquí recorrí primero en Y, ¿ok? Entonces en Y quiere decir que yo empecé desde Y igual a 0 y llegué hasta la recta. Y en X yo llegué desde 0 a 1. Desde 0 a 1, exacto. Ustedes lo pueden hacer al revés. Si quieren recorrer de 0 a la recta y Y es la que ustedes pongan a variar entre 2 constantes, está bien. Eso es ya a gusto de ustedes. Entonces aquí ya ustedes están familiarizados con esto, buscan su producto vectorial fundamental.
¿De dónde salió el x menos 1? Este que está aquí. Lo que pasa es que esto es lo que yo estoy utilizando para armar la ecuación del plano. Entonces, según la fórmula que yo estaba utilizando, yo necesito dos vectores. Estos vectores yo los armé con estos puntos que tenía aquí. Y aquí tienen que ir x menos x sub 0, y menos y sub 0 y z menos z sub 0. Entonces, el punto sub 0, por decirlo así, ustedes eligen cualquiera de estos tres y lo evalúan aquí. Entonces, en este caso, ese x menos 1 salió porque yo utilicé este punto. Yo utilicé este vértice, pero pueden utilizar cualquiera y les va a dar lo mismo. ¿Okay? Entonces, técnicamente lo que tendrían que recordar aquí sería cómo armar esos vectores, cómo armar un vector utilizando dos puntos y luego hallar la ecuación del plano. Entonces aquí que me queda la y solita, porque la componente y de este puntico es 0 y lo mismo pasa con la z. Con la componente x no, porque aquí no era nula. Eso responde a tu pregunta, creo que fue, no, Solimar, no, de Cire. Chévere, de nada. De todas maneras, yo voy a buscar esta forma de armar la ecuación del plano y voy a tratar de mandársela. Okay, entonces, estábamos calculando el PBF. Bueno, aquí yo lo hice de esta manera, menos la parcial de respecto a x, menos la parcial respecto a y la tercera componente que sea 1. Recordemos que la parcial de f respecto a x, esa función f es esta que está aquí. Ok, entonces una vez que yo hago mi cálculo, entonces ahora comparo mi PBF con la orientación que me dio la regla de la mano derecha. Entonces aquí yo me voy por la componente z, es la que me va a ayudar a detallar. Ella es positiva, es constante, es decir, que siempre, no importa dónde esté el vector, se va a mantener positiva. Y veo que mi vector n apunta hacia arriba, es decir, apunta hacia las zetas positivas. Entonces el vector, mi producto vectorial fundamental, preserva esa orientación. Entonces no tengo que multiplicar por nada por menos. Ahora hago mi cálculo del rotor. ¿Okay? Porque yo estoy aquí armando los elementos que necesito para finalmente plantear mi integral según el teorema de Stokes. Es decir, a mí me piden esto y yo voy a calcular eso, pero a través de esto. Entonces, recuerden que este vector de diferencial de superficie es donde vamos a sustituir nuestro producto vectorial fundamental. Ese va a venir por nuestro dominio y todo eso, y el rotor, aquí va a venir otro vector. Esto lo pueden ver, supongamos que aquí no diga rotor, o que yo diga rotor, el rotor de F, yo sé que eso me va a dar un vector, yo eso lo voy a llamar G, supongamos. Entonces G, si yo tengo aquí que va a ser un vector y van a ser, no sé, lo que sea, constantes o que tenga elementos variables, lo que sea, pero al final eso va a ser un campo vectorial. ¿Ok? Eso va a ser un campo vectorial nuevo porque es un nuevo vector. Es decir, que esta integral que aparece aquí en el teorema de Stokes se resuelve igualito a las integrales de superficie de campos vectoriales. ¿Ok? Aquí aparece el rotor, pero una vez que ustedes sustituyan la fórmula, hagan los cálculos, no sé qué, el nuevo campo que obtienen, pueden ver la integral nueva de esa forma. Es simplemente calcular el flujo de un campo vectorial. ¿Ok? Bueno, entonces calculamos el rotor. Hay una fórmula para calcular el rotor, pero bueno, en fin, nunca me la aprendí. Porque bueno,
yo veo que es muy fácil equivocarse cuando se tiene esa fórmula y bueno, no me cuesta nada sacar el determinante así de esta manera y listo. Pero ustedes pueden hacerlo aquí directamente con la fórmula, o sea, está permitido si ustedes quieren. Yo porque me acostumbré a siempre plantear mi determinante y listo. Que entonces el cálculo de rotor nos da este vector que está aquí. Solo tenemos elementos constantes. Y ahora yo me puedo venir ya a armar eh, esta integral. Yo ahora puedo aplicar el teorema de Stokes. Entonces aquí, como se acuerdan de las integrales de superficie sobre campos vectoriales, se venía el producto punto del campo vectorial. En este caso, recuérdense que estamos haciendo que el rotor me dio un nuevo campo vectorial. Se lo imaginan así. Ok, entonces aquí se venía el producto punto del campo vectorial con mi producto vectorial fundamental. Así el producto punto entre ellos, simplifico y que me dé lo que tenga que dar sobre el dominio de mi parametrización, que recuerden que es este. Ok, entonces nada, aquí ya es cuestión de desarrollar la integral, hacer los cálculos que tengan que hacer, simplificar y finalmente me da esto. Es decir, que esa integral sobre esa curva que a mí me estaban pidiendo, gracias al teorema de Stokes, yo lo pude resolver con herramientas nuevas que aprendí. Y bueno, nada, ese es el resultado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo nuevo aquí con el teorema de Stokes? Pues fíjense que al momento de armar la integral, con el rotor ya se cae en algo que ya habíamos visto, ¿no? Ya eso es un campo vectorial, PBF, ver si preserva, no sé qué. Lo nuevo, por decirlo aquí, sería es esta manera que a mí me dicen de observar la curva, cómo orientarla, porque fíjense que si a mí me hubiesen dicho, por ejemplo, no sé, verla desde un punto que estuviese por aquí arriba, supongamos, y me dicen en sentido horario, pero yo viéndola desde aquí, la orientación me hubiese dado al revés. ¿Ok? Entonces allí es donde tienen que estar pendientes, que eso es lo nuevo aquí, de los datos que le digan de cómo orientar ahora esa curva. ¿Ok? Y según eso, bueno, entonces fíjense que si yo lo hubiese visto desde un puntico desde aquí arriba y me hubiese quedado así, y yo pongo mi manito, entonces el vector normal me hubiese quedado viendo hacia abajo. Entonces eso es lo que tienen que estar pendientes aquí, que es el detalle que, que puede hacer que nos equivoquemos. Entonces aquí otro problema del... Ay, disculpen, que vi algo en el chat. ¿Puedes por favor volver a explicar cómo cambian la posición? Es que no, ok, decir, vamos al dibujo. Ok, supongamos que, a ver cómo lo vemos. Voy a hacer un dibujito aquí. Yo estoy viendo esto de lado. Ok, entonces si lo veo de lado, si yo giro esto así, yo aquí vería el eje X y aquí tendría el eje Z. Entonces lo pongo en otro colorcito. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ahí donde lo estaba haciendo se me perdió aquí. Ok, entonces aquí y veo que de Z para X va bajando. Okay. Baja la flechita. Ok, según la orientación que yo tengo ahorita, mi vector normal va hacia arriba, porque a mí me dicen que yo la vea desde aquí, y que si yo la veo desde aquí abajo, eso tiene que circular en sentido
Es que el dibujo pequeño. Ah, en este, dices tú, deciré. En este que está aquí en la esquinita. Ah, ok. Esto es como si yo hubiese agarrado este dibujo que está aquí y yo lo volteé completamente, le di la vuelta. Que le di un giro de 180 grados y ahora yo lo estoy viendo desde espalda. Entonces, si yo veo eso de espalda, el eje Y, por lo menos este que está aquí, se va a mover, taca, 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 y se va a poner aquí. Y el eje X va a girar hasta que taca, 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 se ponga aquí. Y por eso ahora aquí yo lo veo desde esta manera. Aquí es, y el eje Z, a pesar de que todo gira, se mantiene él igual hacia arriba. Él no lo estoy alterando. Como si yo tuviera un trompo, entonces lo giro y el palito ese del centro se mantiene siempre de la misma manera, pero el resto del trompito sigue girando. Es algo así similar aquí. Entonces por eso es que yo aquí estoy de espalda y tengo mi eje X a la derecha y el eje Y a la izquierda. Entonces fijo dónde está el origen y veo mi superficie para orientarla. En estos casos, por lo menos si ustedes están haciendo esto, no sé si aclaró tu duda, deciré de cómo les cambié la posición. Ok, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Ya va, esperen un momento. Denme 2 minutitos. Un minuto, perdón. Ok, vamos a ver si... yo la estoy volteando como para ilustrar de una manera mejor de cómo la orientan. ¿Okay? Porque hay gente que no tiene necesidad de voltearla así y ve la orientación, o con la práctica ustedes la quieren después más rápido, pero aquí para voltearlo y expresarles que ustedes están detrás de esta superficie o debajo. Es para que ilustrar bien eso. Pero no es que lo necesite, no es que es reglamentario o algo así. Es simplemente como para ayudarte a visualizar eso mejor. ¿Qué? Entonces, no siempre lo vas a tener que ver desde atrás. Porque por lo menos aquí, luego de que lo dibujamos y supimos cuál era la superficie y la curva, entonces para orientarla, como a mí me dicen que lo vea desde el origen, entonces el origen a mí me deja detrás de esa superficie. Entonces me es más fácil verla desde atrás. Pero era lo que les comentaba, si a mí me daban otro punto que no era el origen, como por ejemplo este rojo que está aquí, como por ejemplo este, entonces yo lo veo, me conviene mejor es verlo desde adelante. Dale, de nada. Ok, entonces aquí bajamos. Y aquí otro problema del teorema de Stokes, que me dicen que lo utilice, que lo aplique para verificar que esta integral de trayectoria es igual a este numerito que está aquí. Donde C es la curva de intersección de la esfera, me dan la ecuación de la esfera, y el plano, aquí me dan la ecuación del plano. Y bueno, voy a graficar primero esto, luego vemos qué pasa con la orientación, cómo me conviene a mí verlo para yo orientarme y ubicarme aquí. Okay, entonces dibujo la esfera, esta es la esfera, ella está centrada en el origen, es de radio A,
y dibujo más o menos el plano. ¿Ok? El plano es algo así como termina luciendo todo. ¿Ok? Entonces, donde ellas se intersectan, el plano corta de la esfera de una forma, algo así. Se genera esta trayectoria, ¿no? Como algo circular, porque bueno, la esfera es algo curvo así. ¿Ok? Entonces, me dicen orientación horaria vista desde el punto 00 menos A. Entonces, si me dicen que es desde el punto 00 menos A, vamos a ver dónde está más o menos aproximadamente ese punto. No es necesario que ustedes dibujen ese punto, ¿no? Simplemente yo lo hago en los dibujos, igual no está de más, para que ustedes queden bien ubicados y luego orientar bien esa superficie. Entonces aquí, nada, la componente X es nula, la componente Y también, por ahora me paro aquí, y va a variar es en Z, es que tengo el numerito. Y este numerito es negativo, es decir, que va a venir hacia acá abajo. Aquí está el puntico, donde yo voy a ver y voy a orientar. ¿Sí? Yo estoy viendo hacia allá. Lo veo desde acá y oriento. Y me dice, ¿cómo lo oriento? Orientación horaria. Es decir, que esto tiene que girar. Si yo veo esto así, tiene que empezar a circular hacia la derecha, ¿no? Yo tengo que ver que eso gire de esa manera. Entonces se viene de esta manera, esta orientación. Ahora, ¿qué me falta? Ya tengo, por decirlo así, determinado cómo gira. Me falta el vector normal, a donde queda a la superficie donde queda esa curva C. ¿Ok? Entonces ahora aquí se viene mi manita derecha, como lo hicimos aquí. Se viene. Entonces, los 4 deditos van a seguir el sentido de las flechas de la orientación y hacia donde apunta el pulgar, hacia allá va mi vector normal. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tratar de hacerlo, aunque me queda terrible. Bueno, por aquí más cerca. Aquí. Vamos a hacer solo 3 dedos y el pulgar apunta hacia arriba. ¿Ok? Entonces aquí ustedes van a, con la mano siguen la curva y el vector normal siempre va a seguir al pulgar. Es decir, en este caso va a apuntar hacia las zetas positivas. Aquí verificamos que se cumplan las condiciones. El campo es de clase C1. Pero ¿cómo sé el campo? Aquí yo no tengo el vector. Pues simplemente lo saco de aquí. Con otro color. Y es lo que acompaña X, o sea, lo voy a sacar de aquí. La componente X del vector va a ser lo que acompaña el diferencial de X, que es en este caso Y, me lo traigo. La componente Y es lo que acompaña su respectivo diferencial, me lo traigo, que en este caso es Z. Y lo mismo, el mismo razonamiento para la componente Z. Lo acompaña X, X va a ser lo que corresponde a esta componente. Y mi campo vectorial es este que está aquí. ¿Okay? También me lo pueden dar de esta manera. Y no como un vector como en el problema anterior. ¿Okay? Entonces, parametrizamos el plano. Porque el plano y no la esfera. Porque mi curva C está quedando es en el plano. Recordemos que la esfera, eso es algo hueco, me sirve para la intersección, pero realmente eso se queda es en el plano. ¿Ok? Entonces me voy a parametrizar el plano, utilizo lo mismo que en el problema anterior, hago que el plano sea una función de z que dependa de las otras dos variables. Y bueno, planteo mi parametrización dependiente de x y de y. Y ahora buscamos el dominio. Que en este caso el dominio, todavía me escuchan, es que aquí ya no me sale en el teléfono. Sí, sí te escucho. Se escucha. Ah, dale, chévere. Es que no sé, otra vez Meet siendo Meet, que me dice que no tengo conexión. Pero bueno, está bien. Ahora buscamos el dominio, que aquí es un poquito más complicado,
La verdad es que es muchísimo más trancado buscarlo, porque fíjense que si ustedes proyectan esto en el plano XY, pues eso va a ser como algo por aquí, aquí así, tiene una forma extraña, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, lo vamos a conseguir intersectando la esfera con el plano. Entonces si yo hice que el plano es z igual a menos x menos y, yo eso lo voy a meter en la ecuación de la esfera. Es decir, voy a hacer z igual a menos x menos y. Lo voy a meter aquí. Una vez que yo hago eso, obtengo esto y ahora voy a desarrollar este producto notable y voy a simplificar y todo eso y voy a ver a qué llego. ¿Okay? Aquí, por decirlo así, mis límites de integración, mi dominio, van a salir como solitos. Una vez que yo llego a esto, después de desarrollar el producto notable, yo tengo dos opciones. O despejo X en función de Y, o despejo Y en función de X. En este caso yo elegí X en función de Y, pero ustedes lo pueden hacer de la otra forma y les va a dar lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice yo aquí? Esto nada, yo consideré Y como constante y apliqué la resolvente. ¿Ok? Entonces, me da que X es igual a más menos, por la resolvente sale esto. Entonces ya aquí tengo mi variación en X, no sé si se nota. Es decir, que va a ir desde menos Y, menos, hasta que toda esa raíz horrible, hasta la raíz positiva, por decirlo así. ¿Okay? Entonces se va a mover en X desde la negativa, desde este término negativo, hasta donde la expresión tenga ese término positivo. Ahora me falta la variación de Y, que si yo tengo a X variando entre algo variable, entonces Y tiene que variar entre dos constantes. ¿Ok? Entonces ahora buscamos eso. ¿Quién me lo va a dar? Esta raíz ciertamente tiene que cumplir con una condición, ¿no? Que eso no me puede arrojar números imaginarios, ¿no? En esta parte de Mata 6 todavía me mantengo es con números reales. Y bueno, es decir, que lo que esté dentro de la raíz tiene que ser positivo. Tiene que ser mayor o igual a 0. Me planteo esa inecuación y al resolverla, pues llego a esto, ¿no? Que lleva a variar desde menos raíz de 2 tercios por a hasta eso mismo, pero positivo. ¿Ok? Entonces aquí en cada problema eso siempre va a ser distinto, las condiciones, mi manera de buscar el dominio, entonces tienen que estar súper pendientes de todo eso. Si ustedes despejan, aquí hacen distinto la resolvente y despejan y en términos de x, entonces aquí esta raíz es la que le va a dar este tipo de variación, ¿no? Va a ser el mismo razonamiento, el mismo camino. Entonces ya yo tengo definido mi dominio. ¿Quién va a ser mi dominio? Todos aquellos puntos x, y que pertenezcan a R2, tales que, aquí se viene mi variación de x y mi variación de y, que es horrible, es como monstruosa, pero bueno, es ese. ¿Qué viene ahora? Calculo mi producto vectorial fundamental, lo hacemos de la misma manera y ahora comparo si preserva o no la orientación de mi vector normal. Okay, entonces fíjense que aquí en la notación me olvidé de poner las flechitas de vectores y todo eso, pero bueno, ustedes ya saben que esas flechitas van, ustedes ya saben cuáles de estos términos que estamos empleando son vectores, cuál lleva su flechita y cuál no. En este caso aquí ustedes saben que esto lleva flechita, estos son vectores, ok. Ahora comparo, normalmente me ayuda a comparar en la componente z, y aquí la analizo, es constante, es decir, que siempre va a mantener su signo. ¿Cuál es su signo? Positivo. Me voy al dibujo, y bueno, esto está apuntando hacia arriba, esto está apuntando hacia las zetas positivas, es decir, que mi PBF preserva la orientación de ese vector normal. Una vez que yo tengo claro eso,
Ahora me voy con el cálculo del rotor. Como les comenté, aquí es como ustedes prefieran, con la formulita o de esta manera. Y me da esto. Y ahora yo planteo y aplico el teorema de Stokes, ¿no? Que me vengo aquí, planteo que mi integral sobre la curva C va a ser igual a esta integral de superficie sobre un campo vectorial. Que recuerden que el resultado del rotor de F yo lo puedo ver como si me diera un nuevo campo vectorial. ¿Ok? Es decir, ¿por qué les digo esto? Porque supongamos que este vector, que el producto vectorial fundamental, no me preserva la orientación de n. Entonces aquí se viene un signo menos. ¿Ok? Por eso es que les digo que esto que resulte aquí, ustedes lo visualicen como que me da una integral de un campo vectorial nuevo sobre la superficie. Entonces, si el PBF no preserva la orientación, como lo hacíamos en ese tipo de problemas, aquí se viene un signo menos. ¿Ok? Entonces tengan eso presente, no se olviden, esto no es que es algo tan desconocido así. Es simplemente un campo vectorial que nace de una fórmula X que aplicamos. Bueno, entonces quito ese signo menos porque no va. Ok, entonces planteamos mi producto punto entre ese nuevo campo que a mí me da con el producto vectorial fundamental. Recuerden que aquí, en este caso porque solo nos dieron constantes, pero aquí el campo nuevo que me dé se viene ya evaluado con la parametrización que yo elegí. ¿Okay? Aquí recuerden que no pueden estar mezclando variables o cosas por el estilo. Ok, bien, efectúo mi producto punto, me da un numerito, entonces lo saco de la integral por ser una constante, coloco mis variaciones, resuelvo mi integral, que es espantosa, y bueno, llego al numerito y demostré lo que a mí me pedían, que era, por el camino que a mí me pedían, que era usando el teorema de Stokes, decir que esa integral sobre esa curva era igual a ese numerito. Y bueno, efectivamente fue igual a ese numerito. Ok, entonces hasta ahí llegamos con el teorema de Stokes. Ahora vamos con un problema de campos conservativos. Que esto es, por decirlo así, lo que yo les recomiendo que se pongan, que lo comprendan bien y todo eso, porque son como que no hay muchos tipos de ejercicios con los campos conservativos. Son muy sencillos, son como los puntos más fáciles de este tema, ¿no? Entonces no abandonen este tema por ser corto, por decirlo así, porque bueno, puede salvar muchos puntos. Entonces aquí me dicen, sea F, me dan un campo vectorial AX, BY cuadrado, en fin, allí está el campo, y me dan varios incisos. Me dicen primero que obtenga todos los pares de números reales A y B. Aquí está A, aquí está B, aquí también tengo A. Okay. Que hagan que F sea conservativo. Usando el resultado, en la parte B me dicen que usando ese resultado, yo tengo que hallar un potencial para ese campo vectorial F cuando exista. Y el inciso C me dice que para los valores A y B que conseguí, que hacen que ese campo sea conservativo, que yo calcule mi integral de trayectoria de ese campo y me dan la descripción de la curva C. No la leemos ahorita, sino hasta cuando lleguemos a ese inciso. Okay, entonces vamos primero a buscar esos valores de A y B que hagan que F sea conservativo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para que un campo vectorial sea conservativo? Primero tengo que detallar que sea de clase C1. Entonces, por decirlo así, detallamos para confirmar que F sea de clase C1. Entonces, bueno, aquí yo veo puros polinomios, los polinomios son de clase C1, yo veo función trigonométrica, la función es trigonométrica seno, esto también es de clase C1, más polinomios.
suma de dos funciones de clase C1 me da una nueva función de clase C1 igualmente. Y aquí, bueno, lo mismo. Un polinomio multiplicando una función trigonométrica. Efectivamente, el campo vectorial es de clase C1. La otra condición que yo necesito es que el rotor de dicho campo sea igual al vector nulo. ¿Ok? Entonces vamos al cálculo del rotor. Aquí yo planteo nuevamente mi determinante. Lo resuelvo. Entonces, bueno, aquí me dio coseno de z menos coseno de z, esto es 0. Este es 0, pero aquí sí me da una relación. Entonces, si esto que a mí me da aquí tiene que ser igual al vector nulo, aquí sí se cumple, 0 es igual a 0, ok, 0 es igual a 0, esta componente. Hago la igualación de vector componente a componente. Ok, entonces sería a por y menos 2by tiene que ser igual a 0. Entonces me traigo esa ecuación por acá. Factorizo esto, saco factor como un y. Y bueno, nada, si esto es igual a 0, se tiene que cumplir que este término de aquí sea igual a 0. También puede ser que y sea igual a 0. Eso no es que no va a pasar. Pero si yo digo que y es igual a 0, no me lleva a resolver nada respecto a la relación que yo quiero conseguir con A y con B. ¿Okay? No, por eso es que no lo detallo porque no me da nada interesante. ¿Okay? Entonces, bueno, yo digo que esto tiene que ser igual a 0. Y nada, aquí despejo y consigo mi relación de todo. Estos son todos los pares que hacen que el campo sea conservativo. ¿Okay? Conseguir todos los pares es simplemente hallar la relación que haga que entre A y B que haga que el campo sea conservativo. Ya yo tengo relación. Ahora vamos a ver qué pide el inciso B. Usando el resultado anterior, ok, me piden hallar un potencial. ¿Sí? Entonces ahora en cada componente del campo vectorial, ¿se acuerdan que aparecía A y B? Entonces aquí en el campo yo dejé una sola. En este caso yo solamente dejé a B apareciendo. Ustedes si quieren pueden hacer que solamente aparezca A y reescribir B en términos de A, como ustedes prefieren. Yo lo hice de esta manera porque, bueno, si yo reescribía B en términos de A, iba a pasar ese 2 dividiendo y, bueno, trato de evitarme las fracciones, ¿no? Ok, entonces ahora cada una de estas componentes yo la voy a nombrar, puede ser como sea, pero en este caso yo les puse la componente P, Q, R, ¿okay? Y que es un potencial de un campo vectorial. El potencial tiene que cumplir esto, que el gradiente de ese potencial que yo consiga tiene que ser igual al campo vectorial. Es decir, vamos a hacerlo aquí un momentico, que la parcial respecto a X, estoy armando aquí el vector, la parcial respecto a Y, parcial respecto a Z, este es el gradiente de F, es lo que yo estoy escribiendo aquí. Eso tiene que ser igual al campo vectorial. ¿Y cómo es el campo vectorial? Sus componentes son P, Q, R. Es decir, que la parcial de F, de ese potencial, respecto a X, tiene que ser igual a P, la parcial de F respecto a Y tiene que ser igual a Q, y parcial de F respecto a Z tiene que ser igual a R. Entonces aquí, también pueden tener como un déjà vu de Mate 5, que había una cosa, unos campos conservativos, y salían como unas ecuaciones, no sé qué, pero bueno. En fin, aquí ustedes pueden aplicar un truco que la verdad es que hace mucho más sencillo conseguir este potencial, porque fíjense, lo voy a hacer nada más con la componente F, con la componente P, perdón, para que ustedes se convenzan de que no es que yo les estoy diciendo algo sacado de la manga. Cuando les suban esta clase también lo van a ver. Pero entonces yo me voy aquí
si la parcial de f, y eso es esto, parcial de f respecto a x, si eso tiene que ser igual a p, entonces si yo paso este diferencial acompañando aquí a p, yo obtengo esto. ¿Qué dice? Aquí p de x. ¿Okay? Entonces, si yo integro a ambos lados, entonces yo voy a obtener que aquí si yo integro f, pues aquí me va a dar el potencial, y aquí, bueno, lo que me resulte de esa integral con una constante, ¿no? Una constante, ya vamos a hablar después de esa constante. Entonces, yo me puedo evitar armarme ese pocotón de ecuaciones, que era algo horrible, o bueno, yo lo recuerdo horrible, armar todo ese tipo de cosas, y el potencial lo pueden conseguir de esta manera con esta integración, y es mucho más sencillo. Entonces me voy a venir con este racionamiento para cada componente. Es decir, yo voy a integrar entonces, yo voy a integrar la componente P del campo vectorial respecto a X, según este vector. Voy a integrar la componente Q respecto a Y, y voy a integrar la componente R respecto a Z. Que eso es lo que me traigo aquí, para el cálculo del potencial. Me traigo esas integrales. Integral de P respecto a X. Aquí está P. Me traigo P para acá. Lo integro. Bueno, lo que sea que me dé esa integración, más una constante. ¿Y quién es esa constante? Es una función que dependa de las dos variables que no están involucradas en la integración. Es decir, si yo estoy involucrando respecto a X, esa constante va a depender ¿de quién? De Y y de Z. Ahora me voy con Q. Integro Q, entonces respecto a Y. Me traigo Q para acá, resuelvo mi integral, y ahora mi constante, aquí pueden poner el nombre que ustedes quieran, C, no sé, algo así. ¿De quién va a depender esa constante? De las dos variables, nuevamente, que no estuvieron involucradas. Si yo integre respecto a Y, la constante va a depender de X y de Z. Entonces aquí lo mismo para R, pero ahora respecto a Z integro, y la constante va a depender de las otras dos variables. Ahora, ¿qué hago para yo finalmente construir mi potencial? Yo voy a tomar de todo esto que me dio aquí, de las integrales, yo voy a tomar todos esos términos una sola vez. Es decir, es como un mínimo, como un múltiplo. Voy a tomar los comunes y no comunes, pero los voy a tomar una sola vez. ¿Ok? Si se repiten, no lo vuelvo, no es que no se van a sumar, no voy a multiplicar por 2. Entonces me voy aquí. Me traigo me traigo bx cuadrado, me traigo este también, aquí está. Y por ahora esto no, por decirlo así, ignoro la constante. Ahora me voy a la siguiente línea. Y seno de z, ¿ya lo había tomado? No. Entonces lo tomo y me lo traigo al potencial. B por x, y cuadrado, veo, mira, ya lo había tomado. Bueno, listo. Solamente ya está, no lo vuelvo a tomar. Y en la última línea tengo y seno de z. Me tallo si ya lo tomé, veo que sí, entonces listo. Me traigo entonces una constante global, que sí va a ser un numerito como tal y no va a depender de una variable, que esto es un numerito, y bueno, es mi constante C. Si ustedes le colocan K como sea, entonces aquí ustedes ya van a ver, no necesitan calcular esa constante K1, K2, K3, porque ya aquí como que lo van a ver solito, ¿no? Porque por lo menos aquí, que les dio y seno de z, si la constante era una función que dependía de x y de y, ¿qué depende de x y de y aquí? Esto. En este caso, una función que dependa de x y de z, podría ser esta, aquí no aparece z, pero aparece x, y una función en este caso que dependa de y y de z, que sea constante para algo que fue operado según, tomando como variable x, pudo ser este término.
¿Ok? Entonces fíjense que no fue traumático, no me salen miles de ecuaciones con esas integrales y listo. Lo único que tienen que estar pendientes es de eso y que, bueno, cuando se estén trayendo los términos, no los repitan. Es decir, en este caso que vieron dos veces b por x y cuadrado, se viene una sola vez, no lo van a multiplicar por 2. Igualmente con esto. Bueno, sí, eso. Ahora vamos a ver qué me pedía bueno, y adicional aquí, pues ustedes pueden verificar, porque ya sabemos que ese potencial tiene que cumplir con esto. Entonces, con lo que les dio aquí, si ustedes le sacan el gradiente a eso, les va a dar el campo vectorial, si va a cumplir con eso. Entonces, aquí en el inciso C, me piden ahora que para esos valores de A y B, que conseguí en la parte A, que hacen que F sea conservativo, calcular, esa integral de trayectoria. Y aquí ahora me definen la trayectoria. Me dicen que es el segmento de recta que une este punto con este punto y el segmento de recta que une este punto con este punto. Entonces ahora graficamos eso. Ok, graficamos eso. Aquí está. Ok, entonces yo lo tengo, me dicen que es este segmento que une a este y este segmento que une a este. Entonces, ¿cuál es la particularidad de los campos conservativos? Que no importa la trayectoria, no importa cuál sea, la integral va a ser igual al punto, a la función potencial evaluada en el punto final menos esa función evaluada en el punto inicial. Es decir, que yo nada más le voy a parar al punto 1 y al punto 3. Y no me importa la trayectoria, si fueron rectas, si fue algo así. No importa porque como el campo es conservativo, me va a importar es nada más el punto inicial y final. Y listo. Entonces ahora yo voy acá a ver esta función, el potencial, yo lo voy a evaluar en esos puntos, en el punto final. ¿Quién era el punto final? El punto final es este. Yo evalúo el potencial en ese punto final y me da esto. Lo evalúo en el punto inicial y me da esto. Y me voy de esta manera, que la integral de trayectoria va a ser igual a esto, aquí, así, del campo conservativo. ¿Ok? Entonces, nada, planteo todo eso, pues opero los numeritos aquí y ese es el resultado de esa integral de trayectoria. Entonces, ¿qué hubiese pasado si esto hubiese sido una trayectoria cerrada? Pues nada, el punto inicial es igual al punto final, entonces esto me hubiese dado 0. ¿Ok? Eso es válido que ustedes lo digan. Si ustedes se dan cuenta que es cerrada, colocan eso, es una trayectoria cerrada, como el campo conservativo, todo eso. ¿Ok? Entonces, con ese, por decirlo así, truquito, conseguir el potencial es muy sencillo y luego calcular la integral de trayectoria no se hace tan complicado. ¿Qué más les puedo comentar de aquí? Bueno, y los campos conservativos como que involucran solamente como dos tipos de ejercicios, que son estos, que hay el valor de las constantes para que el campo sea conservativo, hay el potencial y después calcula una integral. Pero a veces aquí en vez de ser una constante va a ser una función, te pueden pedir hallar una función. Pero allí simplemente es que tenga que integrar, o sea, va a ser algo como sencillito. ¿Okay? Ese es el otro tipo de ejercicio que les puede salir respecto a campos conservativos. Y bueno, por último vamos con el teorema de la divergencia de Gauss, que por cierto, ese truco de la integral, no sé qué, también se los voy a dejar en el resumen, en el drive, que espero poder subirlo apenas termine la prueba. Ok, teorema de la divergencia de Gauss, me dice, hay el flujo me dan un campo vectorial, okay, a través de la superficie S
me dan una superficie en la dirección normal de la normal exterior. Es decir, que mis vectores normales van a apuntar fuera de la superficie. ¿Ok? Entonces, esto es una integral de superficie sobre un campo vectorial. Hacerlo como en la prepa pasada, el cálculo puede ser un poquito complicado. Si ustedes detallan el campo, bueno, igual pueden intentarlo, ¿no? Pero da horrible. Se hace complicado calcularlo directamente de esta manera. Se hace un poquito feo. Entonces vamos a usar el teorema de la divergencia de Gauss. ¿Okay? Entonces tienen que detallar bien la superficie, porque fíjense que aquí esto es un paraboloide, y me dicen que la superficie es el paraboloide para la z positiva. ¿Okay? Entonces ese es solo esto que está aquí, ponerlo en otro color. Es solo esto que está aquí. ¿Okay? Solo esto, sin la tapa, sin el piso. ¿Okay? Entonces, como no tenemos una superficie cerrada y el teorema de Gauss, para poder usarlo, de la divergencia de Gauss, perdón, para poder usarlo, me exige que yo tenga un sólido totalmente acotado, una superficie totalmente cerrada. Para poder yo aplicar el teorema de la divergencia de Gauss, yo voy a definir esa tapa. ¿Cómo la defino? Pues yo sé que esa tapa va a estar en el plano XY, ¿no? Es decir, va a estar en z igual a 0 y va a ser un círculo. ¿Cuál va a ser el círculo? Pues si yo hago aquí, en la ecuación del paraboloide, si yo hago z igual a 0, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Es decir, esa es la ecuación de la frontera de mi tapita. ¿Ok? Y yo quiero todo lo que esté dentro de eso. Y esa va a ser la definición de mi tapa. ¿Ok? A mi tapa yo lo estoy llamando S2, va a ser mi superficie S2, con orientación hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo, para usar también el teorema de la divergencia de Gauss, la superficie tiene que estar orientada hacia afuera. Siempre tiene que estar orientada hacia afuera. Entonces yo defino mi tapita, pero yo también tengo que decir que la estoy orientando según las exigencias del teorema de la divergencia de Gauss. En este caso, si es hacia afuera, tiene que cumplir que sea hacia abajo. ¿Okay? Entonces lo defino aquí. Esta es mi superficie 2. Entonces, si yo junto a esas dos superficies, la que a mí me dan con la que yo definí, ya tengo una superficie que sí acota un sólido, que sí acota un volumen, porque la integral que me va a aparecer aquí es de volumen, con orientación externa. También detallo que el campo vectorial será de clase C1, y bueno, ya vimos que estaba compuesto de polinomios, cosas trigonométricas. El logaritmo que está allí no tiene problemas, porque no tiene problemas. El argumento no se va a hacer 0. Y ok, ahora sí aplicamos el teorema de la divergencia de Gauss. Entonces, el teorema de la divergencia de Gauss me va a plantear esto, que la integral triple del campo, de la divergencia del campo, va a ser igual al flujo de la superficie 2 unido con la superficie S, ¿no? Con las dos superficies, la que definí más la que me dan. Pero esto no es lo que me piden calcular. Yo tengo que desarrollar un poquito más. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Al flujo de solamente la superficie S, la que a mí me da, más el flujo de la superficie que yo definí. Si yo junto esos dos numeritos, me va a dar este que está aquí. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa? A mí me interesa quedarme con la integral triple. ¿Ok? Esto no me lo va a quedar porque fíjense que esto es una igualdad de esta manera. Imagínense que esto no está. ¿Ok? Entonces, si a mí me pidieron esto, entonces yo despejo. Si a mí me pidieron esto, me pidieron esto, entonces yo voy a calcular esto, calculo esto. ¿Cómo hago para quedarme solo con esto? Pues este numerito simplemente lo paso restando y listo, ya tengo despejado el flujo que a mí me pide.
Entonces el flujo a través del paraboloide ese campo vectorial va a ser igual a esta integral que me la dio el teorema de divergencia de Gauss, menos, es decir, le voy a restar el flujo resultante que me dé de la tapa que yo definí. ¿Okay? Entonces vamos a hacer vamos a irnos a calcular primero este término. Para ese término, ¿qué necesito? Necesito calcular la divergencia del campo. ¿Okay? Entonces la divergencia del campo se calcula de esta manera. Es el producto punto del operador gradiente con el campo. Entonces me queda de esta manera. Aquí me traigo cada componente según lo que, bueno, y la derivo según las variables que me indique el gradiente. Y bueno, al operar todo eso me da que la divergencia es 1. ¿Okay? Es constante, no depende de ninguna variable. Y verificamos. Aquí solamente tengo que la componente depende de z y de y. Si yo derivo respecto a x, se me hace 0. Más esto depende de z y de x, y estoy derivando respecto a y, también se me hace 0. Y si derivo z respecto a z me da 1. Entonces ese es el resultado de la divergencia del campo. Como esto es 1, entonces yo lo saco de la integral, y me queda solamente la integral diferencial de volumen. Cuando llegamos a este punto, yo trato el problema como si fuera un problema de Mate 5. Es decir, aquí, si es necesario, van a estar involucradas coordenadas, cambio de variables, coordenadas esféricas, cilíndricas, ese estilo de cosas. Que esto es netamente un problema que se trata como en Mate 5. En este caso yo utilicé coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas van de esta manera. Recuerden el jacobiano. Entonces, bueno, mi variación de R es de 0 a 1. Mi variación de Z es desde 0, desde el plano XY hasta el paraboloide. Si evalúo las coordenadas cilíndricas en esto, entonces me da que la variación de Z es desde 0 hasta 1 menos R cuadrado. Y como le doy la vuelta completa a eso, entonces θ va a ir desde 0 hasta 2pi. Planteo todo eso y simplifico y bueno, me da este numerito. Ya tengo parte del resultado. Ahora me voy a calcular el flujo aquí. ¿Okay? Entonces, me vengo con eso del flujo a través de la tapita. Es decir, si es el flujo a través de la tapita que yo definí, eso es lo que tengo que parametrizar, la tapita. ¿Que dónde queda? En el plano z igual a 0. ¿Ok? Entonces el plano z igual a 0, yo lo parametrizo como una función z que depende de dos variables. Como ese es el plano de z igual a 0, pues eso es igual a 0. Mi parametrización entonces va a lucir de esta manera. ¿Y cuál va a ser mi dominio? Mi dominio va a ser el circulito que ya vimos. ¿Cuál es? Calculo mi producto vectorial fundamental. Aquí ya el problema se torna como en algo que vimos en la prepa pasada. Vemos si mi producto vectorial fundamental preserva o no la orientación del vector normal a la superficie que yo definí. Recordemos que él apuntaba hacia abajo. Si es hacia abajo, z es negativa. Y la componente de esto es positiva. Es decir, no la preserva. Entonces, cuando yo me venga aquí, ya saben que siempre me multiplico por un menos. Me traigo el producto punto del campo evaluado en la parametrización, producto punto, mi producto vectorial fundamental. ¿Okay? Entonces recuerden que el campo era este. Aquí está el campo. Si yo estoy diciendo que mi parametrización es z igual a 0, fíjense que aquí tengo z multiplicando lo que sea, pero 0. Me va a hacer 0 esta componente. Z al cubo, nada, me da 0. También aquí, 0 también aquí. Hace que mi campo quede como el vector nulo. Entonces, nada, pero todo eso, al final esa integral me da 0. Entonces yo me traigo todos esos resultados ya para el resultado final, que la integral que a mí me pedían, el flujo que a mí me pedían, eso va a ser igual al numerito que a mí me dio, la divergencia,
menos el flujo a través de la tapita. Recordemos que la divergencia me dio pi medios, este que está aquí me dio 0, y bueno, nada, opero, y finalmente me da pi medios. Ese es el flujo que a mí me estaban pidiendo. Entonces, esto también es como de mucho detalle, leyendo el enunciado, porque yo tengo que identificar si a mí me están dando un sólido totalmente tapado, si está totalmente encerrado. Por lo menos supongan que a ustedes les dan un cilindro, ¿no? Entonces tienen que cerciorarse de que en el enunciado les estén dando definidos las tapas del cilindro. Si no se las dan, para poder aplicar el teorema de la divergencia de Gauss, tienen que definir esas tapas, tienen que cerrarlas. ¿Ok? Entonces supongamos, porque fíjense que este término a nosotros nos dio 0. Entonces técnicamente no influía mucho en el numerito de ese flujo. Entonces, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese definido la tapa y me hubiese venido directo con esto? Directo con esto y listo, lo aplico directo. Pues bien, si bien me va a dar el mismo numerito, porque esto era 0, me va a dar el mismo numerito, pero va a estar conceptualmente malo. ¿Qué? Entonces aquí es donde va a aplicar que, bueno, sí, llegué al resultado, pero fíjense todo el análisis que a ustedes les faltó y el ejercicio va a estar malo. Si bien el flujo en la tapa nos dio 0, si no la definen, si no aplican el teorema, cumpliendo las condiciones que exige el teorema, pues el resultado no tiene validez. ¿Ok? Entonces tienen que estar pendientes con eso, de que detallen bien qué es lo que ustedes les están dando, si realmente es un sólido encerrado o si ustedes tienen que definir alguna superficie, alguna tapita o lo que sea para poder aplicar el teorema de divergencia de Gauss. Entonces, bueno, muchachos, eso era lo que tenía preparado para hoy. ¿Tienen dudas? Hola Joa, ¿cómo estás? Tengo una duda. Yo entré un pelito tarde. Sí. Todo chévere. En el primer ejercicio, lo que no vi fue cómo sacaste la ecuación del plano. Es lo único que sí, de verdad, no vi, pues llegué tarde, pues. Lo que pasa es que aquí esta formulita voy a tratar de buscarla y para pasárselas. Ustedes lo pueden sacar como ustedes prefieran. No sé si se acuerdan que había una forma de sacarlo en Mate 5. Había una fórmula que se veía con los planos tangentes. Había una forma de definir el plano. Pueden utilizar esa. También de Mate 3 había una forma para tú calcular la ecuación del plano. También puedes utilizar esa. Esa de Mate 3 fue la que yo utilicé aquí. Ok, ok. O sea, sé que había una mate 5 que uno usaba que era que sí, cualquier punto, o sea, que era el vector normal, producto punto de un punto genérico menos un punto que cualquiera que perteneciera al plano, ¿no? Sería ese. Exacto, sí. Lo único que no vería sería dónde sacar el vector normal. Bueno, el vector normal, tú lo podrías sacar, porque tú sabes que la superficie va a estar aquí, ¿no? Ay, voy a usar otro color. Esto, es esto que va a estar aquí. Por allí va a estar el plano. Entonces tú puedes agarrar los puntos que a ti te dan como dato y armas dos vectores. Supongamos armas este vector utilizando estos dos puntos. No se ve nada. Estos dos puntos. Y otro vector, armas otro usando este. Haces el producto cruz entre esos dos vectores y te va a dar el producto normal al plano. Y entonces ahí lo metes en el producto punto con esa formulita de Mate 5 y sale la ecuación del plano. Oh, ok, ok, chévere. Gracias, gracias. Dale, de nada. Otra cosita, entonces hasta aquí terminaría la materia de este parcial, ¿no? Sí, exacto. Ya O después de esto, Ujú. lo que viene son números imaginarios. Ok, ok. Chévere, gracias, Joa. Dale, de nada. Sí, muchachos, hasta aquí llegarían las cosas relacionadas como que con superficies,
ese estilo de cosas. Y después del teorema de la divergencia de Gauss, vienen números imaginarios y ese estilo de cosas. Vienen los números complejos. Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir si no tienen dudas. A ver. Aquí. Ya tenemos la grabación y hablamos un momentico.